los acusa de no haber guardado, de no haber cuidado el rebaño a ellos encomendado, y que incluso los han dispersado, es decir, los han alejado de Dios y de sus mandamientos. Que incluso su compasión no es solamente un sentimiento humano, sino que es la conmoción del Mesías en quien se hizo carne la ternura de Dios. Qué bonita esta afirmación, ¿no? En Jesús se hace carne. ¿Cuál es el camino de la salvación? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios, por la boca del profeta Jeremías, arremete contra los malos pastores, los acusa de no haber guardado, de no haber cuidado el rebaño a ellos encomendado, y que incluso los han dispersado, es decir, los han alejado de Dios y de sus mandamientos, y que pedirá cuentas de lo que han hecho. Pero promete también que Él mismo, Dios mismo, podríamos decir en persona, se encargará de reunir al resto de sus ovejas y las llevará a buenos pastos, a verdes praderas, como dice el Salmo. Y esta promesa de Jesús se cumple, esta promesa de Dios se cumple hoy, se cumple en Jesús, porque en Él Dios se convierte en el buen pastor de las ovejas. En Jesús el mismo Dios se ocupa directamente de las ovejas, no delegando en otros, sin intermediarios, directamente Él. Y lo hace para poder reunirlas, curar sus heridas, conducirles a verdes praderas para darles el buen alimento, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y también Dios, a través del profeta Jeremías, promete que enviará a sus ovejas pastores que las pastoreen. Y esto es precisamente lo que sucedió en el domingo pasado, cuando escuchábamos que Jesús envió a los 12 con el poder y la potestad de curar enfermos y expulsar demonios. Y esto mismo es lo que también es la promesa que se cumple en los apóstoles y en aquellos que los sucederán a lo largo de los tiempos, con los obispos y los sacerdotes como colaboradores de ellos. Y podríamos decir que a través de los sacerdotes también ellos actúan en el nombre y en la persona de Cristo. Son ellos los que hacen presente a Cristo hoy, como lo hicieron también los apóstoles enviados por Jesús, como escuchamos el domingo pasado. Y de hecho el Evangelio de hoy nos narra cómo los apóstoles vuelven a Jesús y le explican todo lo que ha sucedido. Y la verdad es que debían estar emocionados contándole a Jesús todo lo que habían hecho,
todo lo que había sucedido, que era mucho más de lo que ellos podían hacer por sus propias fuerzas y por sus propias capacidades. Y están como maravillados de ver que habían expulsado demonios, que habían curado enfermos, que habían tocado el corazón de aquellos que los escuchaban. Y todo porque les había sido conferido el poder y la potestad con la que el mismo Jesús actuaba. Y me imagino a los apóstoles contentos, llenos de alegría, contándole todas estas cosas a Jesús, como que todavía no acababan de dar crédito a lo que había sucedido, como si todavía no acabaran de asimilar que por medio de ellos Dios había actuado y había hecho cosas grandes. Y yo me imagino a Jesús complacido, con una sonrisa, escuchándoles, aunque ya sabía lo que había sucedido, pero quería escucharlo de ellos, quería escuchar lo que le decían los apóstoles con sus propias palabras, con sus sentimientos, con sus emociones. Y esto es lo que sucede cuando nosotros en la oración personal vamos a Jesús. Ya sabe lo que hay en nuestro corazón, ya sabe lo que le vamos a decir, pero quiere escucharlo de nosotros, con nuestras propias palabras, con nuestros propios sentimientos, como hace un padre y una madre con su hijo, que muchas veces, con su hijo pequeño, que muchas veces ya sabe lo que le va a decir, pero quiere escucharlo de él, de su hijo, con sus propias palabras. Y así es como actúa Dios con cada uno de nosotros, como un padre y como una madre. Y es verdad que regresaron contentos, pero también cansados, ¿no? Y Jesús, lleno de comprensión, se los lleva a un lugar apartado para que puedan descansar. Y de hecho esto es un poco lo que también sucede con nosotros en tiempo de vacaciones, que necesitamos descansar, ¿no? Necesitamos desconectar, habrá quien hará excursiones, paseará, contemplará la naturaleza, leer un buen libro, pero todo con un ritmo mucho más tranquilo, más relajado. Pero fijaros que la invitación de Jesús a descansar es descansar con Él, llevarlos a una mayor intimidad con Él. Y de hecho esto es lo que sucede en nuestra oración. Cuando vamos a Jesús y le abrimos nuestro corazón con lo que hay, con nuestras penas y alegrías. Y cuántas veces en la oración nos hemos sentido descansados, confortados por Jesús. Hemos experimentado la verdad de esas palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y cuántas veces tú y yo hemos experimentado esa verdad y hemos salido confortados, aliviados, fortalecidos cuando hemos ido a la oración y nos hemos sentido escuchados por Dios, consolados por Él. Pero curiosamente, cuando Jesús desembarca a ese lugar donde quería llevar a sus apóstoles para que descansaran, se encuentra con una multitud de hombres y mujeres, ¿no?, que andan como ovejas sin pastor. Y el Señor experimenta una conmoción en su interior. Dice que tuvo compasión de ellos. Y como dice el Papa Francisco, con palabras textuales de él, dice el Papa que Jesús mira siempre con los ojos del corazón, que estos dos verbos, ver y tener compasión, configuran a Jesús como el buen pastor, que incluso su compasión no es solamente un sentimiento humano, sino que es la conmoción del Mesías en quien se hizo carne la ternura de Dios. Qué bonita esta afirmación, ¿no? En Jesús se hace carne la ternura de Dios. Y es precisamente de esa conmoción interior que Jesús siente en su corazón al ver a esas personas como ovejas sin pastor, que nace el deseo de alimentar a Jesús, a esas personas, con el pan de su palabra, enseñarles la palabra de Dios. Y lo que considera
más urgente para poder sacar a esas personas que andan como ovejas sin pastor, sacarlas de la ignorancia, de la confusión, de la mentira. Lo que ve Jesús y considera que es más urgente es precisamente enseñarles. Es verdad que no sabemos exactamente qué les enseñó, porque no lo dice el evangelista, pero como en tantas otras ocasiones que Jesús habla y enseña la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, esa verdad que saca a la persona humana de la ignorancia, de la mentira, esa verdad que reconcilia con Dios, esa verdad que señala el camino de retorno del Hijo al Padre, como la parábola del Hijo pródigo, porque solo la enseñanza de Jesús llena de sentido y de orientación nuestra vida, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida de todo hombre, como Él mismo afirmó de sí mismo. Y empieza alimentando a esa multitud con el pan de la palabra, y luego, aunque no lo dice el Evangelio, a continuación, los va a alimentar con la multiplicación de los panes, que es signo del pan de la Eucaristía, donde Jesucristo vuelca esa compasión que hay en su corazón en el corazón del hombre, socorriendo sus deficiencias y llenándolos de su amor. Y precisamente esa compasión de Cristo ha de ser la característica principal de todo discípulo de Jesús. Esa compasión, esa conmoción interior que nos lleve a hacer lo mismo que Jesús, enseñar, dar a conocer al Dios verdadero, que se ha manifestado en Cristo Jesús, que ha dado su vida por nosotros, manifestándonos esa compasión de Dios hacia nosotros, volcando todo su amor, de alguna manera manifestado en la sangre derramada en la cruz, que nos ha abierto las puertas del cielo, que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha hecho ser hijos de Dios y nos ha abierto de par en par las puertas del cielo, gozando, pudiendo gozar ya ahora del amor de Dios por el don del Espíritu Santo. Y todos los tesoros que ha dejado en su Iglesia, con la Eucaristía, el sacramento de la confesión, los demás sacramentos, su palabra, ¿no? ¿Cómo no conmovernos ante tantas personas que todavía no conocen, no aman al Dios verdadero? ¿Cómo no conmovernos con un dolor lleno de ternura y de compasión como el de Jesús, cuando vemos que hay tantas personas que viven pero no saben ni por qué ni para qué, que su vida no tiene como una orientación, un sentido, una finalidad que vaya más allá de este mundo? ¿Cómo no dolernos de ello con un dolor lleno de ternura y compasión y hacer como Jesús, ponernos a enseñar, y que ese celo por las almas sea más grande y venza todo cansancio, como Jesús, que se puso a enseñarles muchas cosas a pesar del cansancio? Y que nosotros nos dejemos instruir por Jesús, nos dejemos instruir por su Iglesia, por medio de la cual Jesús nos hace llegar su enseñanza. Y puede ser que haya momentos que quizá nos choque lo que la Iglesia dice sobre determinadas cosas, quizá no a lo mejor en cosas de fe, pero sí en cosas de moral. Pero en parte es normal, porque estamos tocados por el pecado original y hay cosas que a lo mejor nos costarán entender, y quizá hay cosas que contravienen nuestros gustos, que no se adecúan a nuestra manera de ver y de sentir la realidad. Pero entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros, no tratar de adecuar la enseñanza de Jesús a nuestra manera de ver las cosas. Normalmente siempre tendemos a llevar el agua a nuestro molino, pero muchas veces sentiremos que la palabra de Dios nos exige conversión, nos exige cambiar. Pues cambiemos, aunque nos cueste, porque este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Este es el camino por el cual nosotros seguimos las huellas de Jesús, que nos han abierto de par en par las puertas del cielo. No tengamos miedo a cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. Es el camino que nos llevará a la vida eterna. Tengamos esa humildad
que tuvo la Virgen María, una humildad que la llenó de obediencia y de plena docilidad a lo que Dios quería de ella, y que se formuló con esas tan sencillas y breves palabras, pero en las que está condensada toda nuestra salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no según la mía, sino según la tuya. ¿No? Pues que esta humildad que llenó de obediencia y docilidad plena a la Virgen también esté en nosotros, para que tengamos esa humildad de dejarnos enseñar por Jesús, enseñar por su Iglesia, que traslada la enseñanza de Jesús a los hombres de hoy, a nosotros que estamos aquí. Pues pidamos a la Virgen que también nosotros tengamos esa docilidad y que sepamos cambiar lo que haya de cambiar en nuestra vida y poder seguir el camino que lleva a la vida eterna con Jesús nuestro Señor.